Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, día en que celebramos a Jesús el Nazareno, día en que pedimos a Jesús de Nazaret por nuestra patria Venezuela, para que también cada uno de nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad y podamos ayudar a cargar la cruz de Jesús. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el hábito con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 68. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo.
Aún para aquellos que mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el oído del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria. Agradecido, se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Hemos escuchado estas lecturas hoy día miércoles santo, donde con humildad y sencillez pues nos acercamos también a la escucha de la palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado de San Mateo nos presenta una vertiente que es la vertiente de la traición, de la venta, de la conspiración y sobre todo de querer destruir a otro ser humano. El evangelista San Mateo coloca de manifiesto lo siguiente: en aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: esto lo realizó antes de la cena de Pascua. La negociación, el trato, el ponerle precio a un inocente. Y también puede suceder en el caso de nuestra vida, cuando nosotros colocamos precio a una vida inocente.
cuando nosotros colocamos precio a otra persona. ¿Cómo así? Que le colocamos precio cuando usted difama a alguien delante de otras personas. Usted ha colocado precio a la cabeza de esa persona. ¿Por qué? Porque usted lo ha vendido. ¿A quién lo ha vendido? A las otras personas. Y esas personas a su vez lo van a vender a otros más, y así sucesivamente se va a ir haciendo una transacción de la venta de esa persona. Lo mismo con los insultos, con los desprecios. Colocamos precio a la cabeza de otras personas. Dice que Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Uno que comía con Jesús, uno que vivía con Jesús, uno que compartía con Jesús, uno que andaba con Jesús y veía los milagros que Jesús realizaba. Fue y lo traicionó. Fue a hacer una venta, como vender cualquier otra cosa. Como cuando usted tiene un bien material y le dice a otra persona: ¿cuánto me da? Y le vendo esto que tengo aquí. ¿Cuánto me da? Y lo que hizo Judas fue vender a Jesús como se vende cualquier cosa. ¿Qué le dijo Judas? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y como estas personas buscaban la manera de cómo arrestar a Jesús, y también pues Caifás había dicho: es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que muera todo el pueblo, pues buscaban la manera de darle muerte a Jesús. Judas, como era un avaricioso al dinero, porque ese es un pecado que Judas tenía, la avaricia. ¿Cuántas personas por avaricia no matan a otros? ¿Cuántas personas por avaricia no le colocan precio a la cabeza de otras personas? Porque alguien va a comprar una tierra, pero usted la quiere tener para usted, pues usted manda a sacar del juego a la otra persona para usted quedarse con lo que la otra persona iba a comprar. La avaricia era lo que estaba llevando a Judas a la traición, y es lo que conllevó para poder tener. ¿Y qué le dijeron? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Vendieron a Jesús por 30 monedas de plata. La vida de un inocente. Le pusieron precio a la cabeza de Jesús. ¿Quién? Uno de los que compartía con él. La avaricia llevó a la traición. Y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. ¿Y cuándo lo va a entregar? En la noche de la Pascua. Tenía que celebrarse la Pascua, y resulta que llegó el momento de celebrar la Pascua. Sentado Jesús a la mesa con sus discípulos, pues les va a entregar la Eucaristía, les va a dejar el mandamiento del amor, los va a instituir como sacerdote, pero también va a descubrir al traidor y le va a decir a Judas: ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eso tarde o temprano se descubre, y ante Dios no hay nada oculto, y más cuando alguien le pone precio a la cabeza de otra persona. Porque estamos en víspera de la Pascua. Hasta hoy llega lo que denominamos Semana Santa. Ya a partir de mañana empieza el Triduo Pascual, donde vamos a conmemorar la pasión, los momentos de la agonía, los momentos antes de la aprehensión de Jesús, ese momento con sus discípulos, la última cena, el mandamiento del amor, la Eucaristía, el orden sacerdotal, para después consumarse la traición, porque Judas
va a llegar al huerto de los olivos y va a besar a Jesús, porque Judas lo besa para dar la señal de que ese es Jesús de Nazaret. Y Jesús le va a decir a Judas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Porque Jesús lo deja muy claro en el Evangelio que hemos escuchado. Dice: porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Le está dando una oportunidad. Jesús dijo: el Hijo de Dios va a morir, está bien, pero le da una oportunidad a Judas para ver si después de lo que había hecho era capaz de cambiar. Pero Judas no la va a aceptar. Jesús le va a decir a Judas: tú lo has dicho, porque pensaba pasar como que Jesús no sabía lo que él había hecho. Por eso le dice: ¿acaso soy yo maestro? Y uno se pone a analizar la palabra de Dios y uno dice: así, de la misma manera como actuó Judas, actúan los hipócritas. De la misma manera, igualito, la misma actuación, la misma falsedad para poder disimular supuestamente lo que había hecho. Como actuó Judas, actúan los hipócritas. Porque cuando usted se da cuenta de que alguien está hablando mal suyo y después la persona dice: yo no estaba hablando mal suyo, fue fulano de tal el que estaba hablando mal, sabiendo que ya la persona sabe que sí estaba hablando mal. Y así actúan los hipócritas, así actúan los falsos, al estilo de Judas Iscariote. Y lo decía ayer y lo vuelvo a repetir otra vez: ¿cuántos Judas hay dentro de la Iglesia Católica que entregan a cualquier otra persona por cualquier precio? Se venden por cualquier cosa para traicionar a aquel que les está hablando la verdad, para traicionar a aquella otra persona que está buscando a Dios y que está haciendo las cosas bien. Por eso Jesús le dijo: tú lo has dicho. Judas quedaría como que lo subieron y lo bajaron y lo colocaron en el puesto. Y Judas, ¿qué dice? Se levantó y se fue para esperar el momento en que iba a entregar a Jesús. Y también en este día donde celebramos a Jesús Nazareno, en medio de una pandemia que vivimos, en medio de una situación difícil donde se han cerrado los templos y la celebración de la Eucaristía ha menguado, pero también surge una parte de la palabra de Dios, como lo es en los Hechos de los Apóstoles, cuando los del Sanedrín metieron en la cárcel a Pedro y a Juan, porque habían hecho un milagro de que habían devuelto la salud física a un paralítico, y lo llevaron y empezaron a deliberar qué hacer con Juan, qué hacer con Pedro, qué hacer con los 5,000 que se habían convertido al ver la curación de un paralítico. Y lo llamaron al Sanedrín, a Pedro y a Juan. Y resulta que los del Sanedrín les prohibieron rotundamente hablar en nombre de Jesús de Nazaret, para que todo quedara hasta ahí, para que nadie más hablara de Dios a los demás. Pero Pedro y Juan, y Pedro va a tomar la batuta y le va a decir claramente que respondieran ellos mismos si era justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos no respondieron nada, porque la interrogante iba directo para ellos, porque la prohibición era humanamente para que no hablaran de Jesús. Y los apóstoles, en el mando de Pedro, le dijeron: ¿será justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios? Y ellos dijeron: nosotros no nos vamos a callar, nosotros tenemos que anunciar
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nosotros también tenemos que aprender a discernir a quién debemos obedecer, a quién debemos servir. Y esto es una oportunidad para nosotros también colocar ante la presencia de Jesús Nazareno nuestra vida, nuestras dolencias, nuestra patria Venezuela, para que cese ya la guerra en estos estados fronterizos donde hay guerra, muerte, destrucción, terror, que nadie lo quiere decir, pero los hay. Y tenemos nosotros que darnos cuenta de que estamos viviendo una situación difícil, donde el amedrentamiento vale más que la persona, donde se le coloca precio a la cabeza de aquellos que tratan de hacer las cosas bien. Estamos viviendo lo mismo. ¿Cuántos Judas han llegado a iglesias en nuestro país y han sacado a la gente? ¿Cuántos Judas por decretos han mandado cerrar las iglesias? Porque es mejor que estén repletos los buses, que esté repleto cualquier otro lugar, menos que asistan a un encuentro con el Señor. Y por eso nosotros tenemos que tener una perspectiva de a quién es que nosotros seguimos, en quién ponemos nuestra confianza, en quién abandonamos nuestra vida. Y por eso al celebrar en este día y recordar a Jesús el Nazareno, siervo sufriente que cargó con la cruz camino al Calvario y que lo mataron en la misma cruz que cargó, que podamos nosotros ser como el Cirineo, que podamos ayudarle a cargar la cruz a Jesús. ¿Cómo podemos ayudar a cargar la cruz? Siendo compasivos, siendo misericordiosos, siendo personas que ayudemos a los demás, siendo personas que ya no le coloquemos precio a la cabeza de otros, sino que aprendamos a cargar también nuestra cruz, porque cada uno tiene una cruz que cargar. Cada uno puede ayudar a otro a cargar con la cruz, con humildad y con sencillez, viendo cómo Jesús cargó la cruz de nuestros pecados. Y nosotros aún así, en el día de hoy, seguimos traicionando a Jesús como Judas, seguimos vendiendo a Jesús, seguimos colocándole precio a la cabeza de Jesús. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Y tú por cuánto vendes a Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a vender a Jesús? ¿Cuánto ya le has colocado precio a la cabeza de Jesús? Hay que aprender del siervo sufriente que nos habla la primera lectura del profeta Isaías. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. ¿Quién aguantó todo eso por cada uno de nosotros? Jesús de Nazaret. Y lo que nosotros sufrimos no es ni en comparación a lo que Cristo sufrió para devolvernos a nosotros el acceso para con Dios. Por eso, animémonos a cargar la cruz de Jesús. Animémonos a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Animémonos a colocar nuestras intenciones, a todos los enfermos, delante de la presencia de Jesús Nazareno, para que sea Él que conceda la sanación a todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad y que también perdone nuestros pecados, porque ya es tiempo. Vamos a empezar a vivir el triduo pascual, el paso del Señor por este mundo para ir a la presencia de Dios. Que podamos prepararnos y que podamos también nosotros aprender a cargar nuestra cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Elevamos ante el Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones, por la Santa Madre Iglesia, por el Papa Francisco, por los sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, por todos los que sirven en la Iglesia, para que el Señor siga derramando sobre cada uno de ellos la gracia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por nuestro país, Venezuela, para que cada uno de nosotros, venezolanos que vivimos en esta tierra,
podamos también ayudar a Jesús a cargar la cruz con paciencia, con misericordia, con bondad, y que el Señor también perdone cada uno de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, por todos aquellos que sufren en su cuerpo y en su alma, en este día en que celebramos y conmemoramos a Jesús de Nazaret. Presentamos a todos los enfermos, para que sea el Señor que les conceda la sanación. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los países del mundo entero, especial por nuestra patria Venezuela, para que cese ya la guerra, el terror, el odio, y podamos vivir en paz y en tranquilidad como hijos de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los que nos preparamos para vivir el Triduo Pascual, para que lo vivamos con humildad y sencillez, y abramos nuestro corazón al amor misericordioso de Dios para con cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno eleva ante Dios sus súplicas, sus oraciones. Roguemos al Señor. Señor Padre Santo, humildemente elevamos en este día ante ti nuestra súplica, nuestras oraciones. Concédenos todo lo que bien te lo hemos pedido. A ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Continuamos con el canto del ofertorio. En este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia del Señor, te invito con humildad a presentar tu vida, tu familia y también ayudar a la iglesia en sus necesidades. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Gloria
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. La paz del Señor esté Y contigo. con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor. Amén. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias. Que Dios les bendiga. Amén.